Bueno, en este momento vamos a mirar un video donde vamos a reconocer cuáles son las razones trigonométricas dentro de un triángulo rectángulo. Solamente las razones trigonométricas se dan cuando el triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a darle nombres a los lados. Este sería el lado A, lado B y el lado C. Recordemos que el nombre de los lados, las letras pueden ser en cualquier orden, no importa. En este triángulo rectángulo vamos a identificar, siempre nos van a dar un ángulo de referencia, digamos teta. Este ángulo teta va a ser nuestro ángulo de referencia. Entonces, este cuadro que ustedes ven acá, este cuadro, la punta siempre va a señalar el lado más largo. Y el lado más largo es lo que nosotros vamos a conocer como la hipotenusa. Entonces, pongámosla por aquí aparte. Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Listo? Una vez identificamos la hipotenusa, entonces vamos a mirar el ángulo que nos dieron. Este ángulo se llama ángulo de referencia. Este ángulo de referencia siempre va a tener al frente lo que es el cateto opuesto. Entonces pongámoslo por aquí. Cateto opuesto. Y entre ese ángulo de referencia, que es teta, y entre el cuadrito que significa el ángulo de 90 grados, vamos a tener lo que es el cateto adyacente, que en este caso sería CA, entonces cateto adyacente. Recordemos que cuando nosotros trabajamos el teorema de Pitágoras, a este lo llamamos cateto 1 y a este cateto 2 o viceversa. Ahora sí es necesario identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. La palabra razón en matemáticas significa también división. Entonces lo que nosotros hacemos al hallar las razones trigonométricas, que son 6, sería lo siguiente. Entonces la primera sería seno. Esta razón nosotros la vamos a reconocer con esta nomenclatura. Colocamos el ángulo, que en este caso sería teta, y esa división sería entre el cateto opuesto, que en este caso sería el lado azul, entonces cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que en este caso sería la roja. Entonces, ¿qué es la razón seno? La razón seno es la división entre la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa. A esa división se llamó seno. La segunda división, que se llama coseno, la vamos a reconocer con la letra cos. Colocamos el ángulo. ¿De dónde sale ese coseno? Ese coseno sale de la división entre el cateto adyacente, que sería el de abajo, dividido la hipotenusa, que es el más largo. Entonces ahí ya tenemos dos razones trigonométricas. Vamos a mirar la tercera. La tercera sería la tangente. ¿Qué es la tangente? La tangente la reconocemos por medio de esta nomenclatura, tan y el ángulo. ¿Qué es la tangente? La tangente es la división que hay entre este segmento que llamamos cateto opuesto sobre el segmento de abajo, que sería el cateto adyacente. Y entonces acá tenemos estas tres primeras razones trigonométricas. Las otras serían las contrarias. ¿Qué son las contrarias? Por ejemplo, la de la tangente, que es la cotangente. Igual el orden de esto no importa. No importa pues como el orden, lo importante es que ustedes sepan sacar las razones del triángulo rectángulo. Entonces la nomenclatura de la cotangente sería esta, C o T, y colocamos el ángulo. Entonces sería cotangente del ángulo teta es igual al cateto adyacente, es la división entre el cateto adyacente con el cateto opuesto. Como ustedes pueden ver la fórmula y pueden analizar, la cotangente es la contrario de la tangente. Entonces sería pues como la inversa, ¿ve? Lo contrario. Tenemos la otra fórmula, que sería la número 5, y sería secante. De la secante. ¿Qué es la secante? La nomenclatura sería esta, C es C.
No la vayan a confundir con, por ejemplo, con la del seno, que aparentemente se ve casi la misma fórmula, pero mire que acá tiene la C. Entonces, ¿qué es secante? Secante es lo contrario de la razón coseno, o sea que sería secante del ángulo sería igual a la hipotenusa sobre o dividida el cateto adyacente. Entonces miren acá, secante es lo contrario de coseno. Cateto adyacente, que está acá abajo y acá está arriba en el numerador, acá en el denominador, y la hipotenusa, que está en el denominador, la subimos al numerador, o sea, lo contrario. Y por último, vamos a tener la última razón trigonométrica, que sería cosecante. De la cosecante la vamos a reconocer con esta nomenclatura. C es C y colocamos el ángulo. Este me quedó como, yo lo borro y lo pongo bien. Ahora sí, cosecante del ángulo sería igual. Y acá colocamos que sería igual a la hipotenusa, o sea, la más larga, dividido el cateto opuesto, que sería este. Y acá tenemos todas las razones trigonométricas. Entonces, todas estas formulitas nos sirven para resolver un triángulo como este. Entonces, la idea de este video es mirar de dónde salen las razones trigonométricas, como en este caso lo acabamos de ver. Entonces, recordemos que todos son divisiones. ¿Qué son divisiones? Entre los segmentos de ese triángulo rectángulo. Cada vez que se divide un segmento de estos con otro lado del mismo triángulo, entonces se va a llamar una razón trigonométrica, como en este caso lo estamos viendo. Entonces acá termina el video, ya vamos a hacer otro video donde vamos a explicar ya con números. De todas maneras, muchas gracias.